Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos de las redes sociales. En este glorioso día estamos una vez más aquí en el programa A Tiempo y Fuera de Tiempo con el pastor Uziel Fernández. Gloria sea el nombre del Señor. Es para mí un placer tenerlo aquí por primera vez, pastor. Bienvenido a la radio NC Pentecostés. Estamos totalmente en vivo. Y bueno, damos gracias por haber tomado la invitación de poder venir y predicar aquí a cabina de radio. Ya teníamos un tiempito ya deseando tenerlo por aquí. No era la oportunidad, pero se dio la oportunidad y ahora está aquí el pastor Uziel con nosotros. Y para mí, como siempre digo, es un placer cuando una persona tome el tiempo, la disponibilidad de poder venir y compartir con nosotros lo que es la palabra de Dios. Y el pastor Uziel pues dijo, sí, yo acepto la invitación. Pusimos la fecha y la fecha ha llegado. Y él está aquí y yo me siento contento porque vamos a estar aquí interactuando con él. Vamos a estar escuchando la palabra de Dios por medio de boca de él. Y bueno, yo quiero dejarlo a él para que salude a todos los hermanos y amigos que están incorporándose a la transmisión en vivo. No sin antes saludar a los hermanos en YouTube, a los hermanos que nos sintonizan en Centroamérica por medio de la radio. Dios me les bendiga. Aquellos que están en Facebook también, que nos están sintonizando, Dios les bendiga grande y poderosamente. Voy a dejar al pastor Uziel para que lo salude, presente la iglesia donde él está pastoreando, y que salude también a los miembros ahí de la iglesia. Así que pastor Uziel, ahí salude ahí a los hermanos que nos van a estar escuchando y viendo la transmisión en vivo. Y amén. Bienvenido, ¿verdad? Gracias, mi hermano. Amén. Es un placer, un gozo, ¿verdad?, estar en este lugar. Dios bendiga a nuestro hermano Abimael por esta invitación. Y mi nombre, como ya escucharon, Uziel Fernández. Venimos de Iglesia de Dios, Jesús es el camino. Estamos ubicados en Henderson. Y Dios bendiga a la iglesia, ¿verdad?, que siempre está ahí luchando para continuar en el camino de Dios, en el Evangelio, ¿verdad? Y nuestro deseo, ¿verdad?, es continuar hacia adelante, cumpliendo el mandato de Dios, ¿verdad?, de llevar el mensaje a todas las naciones, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios. Y bueno, en esta hora, ¿verdad?, vamos a orar para escuchar la bendita y santa palabra de Dios. Luego, después de la oración, iremos al libro del profeta Isaías en su capítulo número 53. Gloria a Dios. Pero vamos a orar. Dios bendiga a todos los que están en transmisión. Que sea de bendición esta palabra para ustedes, porque es palabra bendita de Dios. Vamos a orar y después, si tiene alcance de su Biblia, la abriremos en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias, mi Dios eterno, por este hermoso día. Gracias por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor, para servirte. Y deseamos ser servidores tuyos, Señor. Padre de gloria, gracias por este grande privilegio que usted nos tiene, Señor, que usted nos ha dado. Señor, gracias por este día, Señor, que nos permite compartir su bendita palabra, Dios eterno. Permite que esta palabra llegue a cada corazón para restaurar, para salvar, Señor, para alentar, Dios eterno. Oh Dios mío, para dar fuerza, Señor, al débil, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Permite que esta palabra llegue, Señor, a cada corazón, a cada vida, Señor, y lleve fruto, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios eterno, que no solo sea conocimiento, sino que sea, Señor, esa palabra viva y eficaz que llegue a cada corazón, en cada mente, Señor, al adolescente, al joven, al anciano, Señor, Dios amado, a todo necesitado, que esta palabra llegue a ellos y cambie, transforme, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, mi Dios eterno. Ahora, Padre, mi vida está en tus manos. Úsame conforme a tu bendita y santa voluntad, conforme a tu propósito, Señor, para con todo tu pueblo, Señor, todo aquel que oirá esta tu palabra, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra es a ti, Señor. Bendito tú eres para siempre. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro del profeta Isaías. Y Dios bendiga a mi esposa, ¿verdad?, que está en casa con nuestros hijos, 2 hijos, Damares e Itiel. Y vamos a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Gloria a Cristo el Señor.
Dice de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. El libro del profeta Isaías nos habla de dos temas muy importantes. Nos habla, en primer lugar, de los juicios de Dios. Nos habla el profeta, o Dios a través del profeta Isaías, ¿verdad?, de los juicios que vienen contra el pecado, o por el pecado. Pero también el profeta Isaías nos habla de un tema muy hermoso y necesario para todos nosotros los seres humanos, que es la salvación, la redención. Y en este capítulo 53, el profeta inicia con una pregunta, diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién, la siguiente pregunta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La primera pregunta, el profeta Isaías, dado a lo que va a hablar, dice: ¿quién ha creído al anuncio que hemos dado? Si nos ubicamos en el tiempo presente, diríamos: ¿quién ha creído al evangelio? ¿Quién ha creído a la bendita palabra de Dios? No todo el que carga una Biblia indica que cree en el evangelio, en Cristo, no. Pero la pregunta es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién cree en el evangelio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Es decir, ¿de quién ha tenido misericordia Jehová? Del que le conoce ha tenido misericordia, del que le sigue Dios ha tenido misericordia, del que se ha entregado a él Dios ha tenido misericordia, pero del que no se ha entregado a él, aún aquel que le ha rechazado, Dios ha tenido misericordia. Es decir, el evangelio, la palabra de Dios ha sido dada, pero por muy pocos ha sido creída. Pero sobre todos se ha manifestado la misericordia de Jehová. Dice la bendita palabra de Dios que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero hablarles sobre la pasión de Cristo, sobre el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De eso nos habla el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Nos habla de lo que Cristo sufrió por amor a nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice el verso 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Nosotros, por medio de la Escritura, creemos que Cristo nació de una virgen llamada María. A esta joven Dios la usó porque de ella se agradó Dios, y la usó para traer la revelación a Cristo Jesús. Le usó, y en aquel tiempo, ¿verdad?, cuando Cristo nació de esta mujer, dice la Biblia que no se halló lugar donde naciese el Hijo de Dios, sino solamente en un pesebre. En ese tiempo, el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los romanos. E Israel esperaba al Mesías, a su Redentor, al Salvador. Y esperaban a un rey, al rey de ellos, al rey de Israel. Y nació el rey de Israel, pero no nació en el lugar donde Israel pensaba que iba a nacer. Israel, el pueblo de Dios, pensaba que Jesús, el Mesías, el ungido,
nacería tal vez en el palacio del rey Herodes. Tal vez de una familia con renombre, pero no fue así. Cristo nació en un pesebre y se le conoce en los evangelios como el hijo del carpintero. Por eso dice la palabra de Dios: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Dice la Biblia, ¿verdad?, que como raíz de tierra seca, una tierra que está seca, que no se espera que nazca nada. Una raíz seca, que no se espera que nazca de ella algo y dé fruto, mucho menos. Así apareció Cristo. Se dice que del último profeta, o los últimos profetas, Zacarías, Malaquías, de que Dios habló al pueblo de Israel, hubo un lapso de tiempo de 400 años donde Dios no habló a través de ningún profeta al pueblo de Israel. Por 400 años se cree. Después de 400 años aparece un varón llamado Juan, al cual le conocemos como el Juan el Bautista. A los días aparece Cristo el Señor. Cuando ya el pueblo de Israel no escuchaba palabra de Dios, de momento, de aquella tierra seca donde no se miraba que iba a haber algo, apareció el Rey de Israel. Apareció nuestro Rey y Señor. Nació de ahí. Dice la Biblia que como raíz de tierra seca. Y sigue diciendo: no hay parecer en él, ni hermosura le veremos. La Biblia testifica que David era de un semblante hermoso. Moisés era de un semblante hermoso. Pero Cristo nació. Y dice la Escritura que no hay parecer en él, ni hermosura, no es atractivo. ¿Por qué? Porque no nació en un palacio. Nació en un pesebre. No en una familia de renombre. Se le conoce como el hijo de un carpintero. Israel, al mirar todo eso, rechazó a Jesucristo. Lo rechazó de tal manera que dice la palabra que lo echaron fuera de entre de ellos. Entonces dice: ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Nadie deseaba al Señor Jesús. Pero el verso 3 sigue diciendo: despreciado y desechado de entre los hombres. Despreciado y desechado de entre los hombres. Pudiéramos preguntarnos quién mató a Jesucristo y diríamos: bueno, fueron los romanos, fueron los judíos que lo entregaron. Pero la Biblia dice que los que mataron a Cristo fuimos todos nosotros. Dice la Escritura que despreciado y desechado de entre los hombres. Como hasta el día de hoy la gente desprecia y rechaza el nombre de Jesucristo, rechaza el Evangelio. Hay gente que dice: ¿cómo un Dios de amor, ese Dios de amor que usted predica, cómo ese Dios de amor puede mandar a la gente al infierno, a sus hijos al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. Por eso Cristo descendió del cielo, vino a la tierra a nacer en forma de niño, tomó forma de hombre, se humilló, dice el apóstol Pablo. Se humilló a tal manera que fue hecho en forma de hombre, siendo Dios hizo hombre. ¿Por qué? Porque Él vino a buscarnos, que nos habíamos perdido. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque nos ama. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque Él no quiere que vayamos a condenación. Porque Él quiere salvarnos. Porque Él quiere que nuestros hijos, nuestra familia, los vecinos, quiere que todo el mundo sea salvo por Él. Dios sabe que no hay manera de que usted se salve de ira a eterna condenación más que creyendo en el nombre de Jesucristo. Entonces dice el verso 3 que Cristo fue despreciado y desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, nos apartamos de él. ¿Cuántas veces, hermano, hermana,
conociendo de Cristo, nos apartamos, nos alejamos del camino de Dios, nos vamos tras nuestro razonamiento vano. Dice la palabra del Señor, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No lo estimamos. Verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. ¿Sabe? Cuando Cristo vino a esta tierra, Él iba sanando a los paralíticos, Él iba dando vista a los ciegos, Él a los muertos les daba vida. Así lo testifican los evangelios y muchas cosas que no están escritas en la Biblia, Jesucristo hizo. Y se cumple lo que el profeta Isaías dice, que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Hermano, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero para morir se sufre, se cae en el estado de agonía. Cuando dice la gente está agonizando, es un estado muy difícil, es un estado de dolor, de sufrimiento. La paga del pecado es muerte. Todo pecado trae consecuencias y las consecuencias del pecado son amargas. La consecuencia del pecado no es paz, es todo lo contrario. La consecuencia del pecado, llámese pecado como quiera llamarse, como se le llame, la paga del pecado es muerte. Y trae, por ende, trae dolor al ser humano. ¿Por qué el mundo sufre? Por causa del pecado. ¿Por qué el mundo llora? Por causa del pecado. ¿Por qué hay tanta gente, hermanos, sufriendo? Por causa del pecado. La paga del pecado es muerte. Así lo dice la palabra de Dios. Pero dice el verso 4 que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Él sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios. La gente le gritaba a Cristo, si tú eres el Hijo de Dios, baja, desciende de la cruz, sálvate a ti mismo. La gente, ¿verdad?, hería el corazón de Cristo, porque Cristo nos ama. Cristo nos ama y la gente se burlaba de Él, como hasta el día de hoy hay gente que se burla del Evangelio. Dice la Biblia que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y a cambio de eso, a cambio de que Él sufrió nuestros dolores, a cambio de que Él llevó nuestras enfermedades, dice que nosotros le tuvimos por herido de Dios. Dice, le tuvimos por azotado y por herido de Dios. Es decir, la gente cuando estaban crucificando a Cristo en aquel tiempo, la gente pensaba que a Cristo lo estaban matando porque Él merecía morir. La gente pensaba, Él está ahí porque es un blasfemo, porque Él vino a alborotar al pueblo. Así decía, de eso lo acusaban cuando lo pusieron ante Pilato. Y Pilato decía, ¿qué mal ha hecho este hombre? Porque recordemos que la Biblia dice que Pilato le preguntaba a la gente, ¿a quién os queréis que suelte? ¿A Barrabás o a Cristo, el rey de los judíos? ¿Y qué gritaba la gente? Suéltanos a Barrabás. ¿Y qué quieren que haga con el Cristo? Crucifícale, decía la gente. Gritaba la gente, crucifícale. Por eso dice la palabra que después de que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, nosotros, a cambio de que Él sufrió por nosotros, nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios. Es decir, hay gente que cree que Cristo merecía morir. Cristo no merecía morir porque Él fue el hombre perfecto. Murió el justo por los injustos. Nadie, dijo Cristo, nadie tiene mayor amor por su amigo, sino aquel que pone la vida por ellos. Usted no daría su vida por un ladrón. Usted no daría la vida de su hijo por un delincuente. Usted no daría la vida de su hijo a cambio de alguna persona que le ha dañado a usted mismo. Pero Dios lo hizo así. El pueblo, la humanidad,
la raza humana, el ser humano, nos rebelamos contra Dios. Dice el salmista que Dios desde los cielos miró a la tierra a ver si había alguien que buscara de Dios, y no había ni un hombre que buscara de Dios. Pero a cambio de eso, Cristo vino a morir por nosotros. Por eso la Biblia dice que el justo murió por los injustos. En esa cruz deberíamos estar nosotros. Y después de esa cruz, amado hermano, morir e ir a condenación. Pero Cristo no quiso eso. Él dijo, yo doy mi vida por ellos. Yo doy mi vida por él. Yo doy mi vida por ella. Por eso si hay gente que se siente despreciada, mire, Cristo le ama, Cristo le aprecia. Si usted se siente abandonado, Cristo está con usted. Sea bendito el nombre del Señor. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue, oiga bien, por nuestras rebeliones. Él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Si nosotros nos gozamos hoy, si nosotros tenemos paz y tenemos esperanza, si usted en el momento del dolor, en el momento de la angustia, usted clama a Dios, mi amado hermano, amigo, Dios está con su oído atento a escucharle. Pero eso tuvo un precio muy grande. Fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Hoy invitamos a la gente, venga a Cristo, acepte a Cristo. La salvación es gratis para nosotros. Pero Cristo pagó esa salvación, dando su vida en la cruz del Calvario. A eso vino Cristo, a darse por el lugar nuestro. Él vino a ponerse en nuestro lugar. Él vino a sufrir por nosotros. Él vino a salvarnos de irnos a perdición, a condenación. Él le ama tanto que Él dio su misma vida por usted. Tal vez usted dice, es que a mí nadie me valora. Cristo le ama, por eso Él murió en la cruz del Calvario. Y aunque haya mucha gente que le rechaza, le desprecia, Él aún así está con los brazos abiertos esperándole. Decíamos, la gente decía, suéltanos a Barrabás y entréganos a Cristo. Tal vez usted o yo pudiéramos ser ese Barrabás, pero Cristo tomó nuestro lugar. Siempre pensamos, o la gente, muchas veces llegamos a pensar, ¿verdad?, que Barrabás, un hombre feroz, un hombre bárbaro, un hombre delincuente. Porque en el tiempo de cuando Jesús estaba en esta tierra, los grandes delincuentes tenían que morir en una cruz, ser azotados, ser heridos, pero porque lo merecían. Pero hermano, Cristo sufrió sin merecerlo. Cristo sufrió por nosotros. Y tal vez este hombre, Barrabás, un hombre despreciado por la sociedad, pero era tanto el enojo, la ira que tenían contra el Cristo que prefirieron a Barrabás. Pero ¿sabe qué? Era Cristo dando su vida a cambio de ese hombre. Era Cristo dando su vida a cambio de nosotros, mi amado hermano. Sea la gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque tan grande es su amor que no solamente nos dijo que nos ama, sino que Él mostró que nos ama verdaderamente. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor Jesucristo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice el versículo, y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted sabe, hermano, usted sabrá que el pecado trae dolor. El pecado trae sufrimiento. El pecado trae destrucción. El pecado trae miseria. El pecado, hermano, y no le estoy hablando de miseria económica. Usted conoce tal vez gente que tiene económicamente, tiene buenas posesiones, pero espiritual o moralmente viven una vida raquítica, una vida que no deseada por nadie, ¿verdad? El pecado trae grandes consecuencias y al final, si la gente no se arrepiente, el pecado
mandará a la gente al mismo infierno. Dios no quiere mandarte al infierno. Dios no quiere llevarte al infierno. Él por eso vino a dar su vida por usted. Él le ama verdaderamente. El que lo quiere llevar al infierno es el diablo. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero para todos aquellos que rechazan el amor de Cristo. Cristo le ama, por eso la Biblia nos testifica que Él dio su vida por usted y por mí. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando nosotros hemos pecado, pero venimos a Cristo y le pedimos perdón a Él. Señor, perdona mis pecados. Y el Señor nos perdona. ¿Sabe? Viene una paz a nuestro corazón. Una paz que no la da el dinero. Una paz que no la da la posesión social. Una paz que solamente viene de arriba del cielo. Viene de Cristo. Esa paz de la cual Cristo pagó ese precio en la cruz del Calvario. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe? Y cuando hemos pecado y pedimos perdón a Dios porque contra Él pecamos, le decimos, Señor, perdona mis pecados. Claro que Él está dispuesto a perdonarte porque Él ha pagado la culpa de nuestros pecados y Él nos perdona y somos curados. Somos curados. Por eso la persona que realmente acepta a Cristo es aquella persona que dice, Señor, entra a mi corazón. Quiero sentirte, quiero que tú habites en mi corazón. Esa persona sentirá un cambio en su mente, sentirá un cambio en su corazón, sentirá un cambio en sus emociones. Porque ese cambio solamente el poder de Dios lo puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso dice su palabra, y por su llaga. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, esa paz viene a nosotros. Una paz que no merecíamos. Porque como pecadores merecemos el castigo eterno. Pero a Cristo le plació dar su vida por nosotros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice el verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Se dice que una oveja tiene que ser guiada por el pastor. Porque una oveja no sabe distinguir la comida buena y la mala, el agua sana y el agua que produce enfermedades en su cuerpo. Dice la Biblia que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Como una oveja que agarró su camino sin dirección, sin saber a dónde iba, sin saber qué comer, sin saber qué agua beber. Así éramos nosotros. Cada oveja se apartó por su camino. Cada quien tomó su propio camino, su propia voluntad. Como una oveja que no tiene la visión de discernir, no tiene la capacidad de discernir, no tiene visión hacia dónde ir. Así nos miró Cristo. Como ovejas que no tienen pastor, como oveja que no tiene quien le guíe. Así nos descarriamos como si fuéramos sabios para conocer el camino del bien, el camino de la vida. Así nos descarriamos, todos nosotros, dice el verso 6, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Éramos como ovejas perdidas, errantes. Dice que dejó las 99 y vino por una oveja que estaba perdida, que no tenía rumbo, no tenía dirección. Así era usted, así soy yo. Por eso cuando usted mira un borracho, no lo critique, tenga compasión de él, porque está como una oveja errante perdida. Pero a esa oveja errante y perdida, Dios le ama también. Él dio su vida por él. Sea bendito el nombre del Señor. Sea la gloria a nuestro Dios.
todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Si usted hoy es un pastor, si usted hoy sirve en la iglesia, si usted es músico en la iglesia, si usted tiene algún privilegio en la iglesia, eso se lo debe a Dios. No tenemos que gloriarnos de nada. Nada merecíamos nosotros, ¿saben? Nada merecíamos. Si el pastor, el buen pastor, volvió esa oveja al redil, es la gracia de Dios. Es la misericordia de Dios. Como oveja no teníamos la capacidad de regresar, retornar al redil. Teníamos que ser guiados por el pastor. Y no es un simple pastor, es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová glorificado. Entonces dice que nos descarriamos. Cada quien se apartó por su camino. Hoy nosotros tristemente miramos, cada quien toma el evangelio como quiere. En muchos, no en todos. Cada quien hace del evangelio como quiere. Pero sabe, amigo, hermano, hermana que me escucha, hay un solo evangelio que salva. El único evangelio que salva es el evangelio de Jesucristo. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, no tuviésemos los evangelios. No tuviésemos, amado hermano, ahí el libro de Lucas, el libro de Marcos, el evangelio de Mateo, el evangelio de Juan, ni todo el resto hacia adelante. Cristo marca la diferencia en la historia de la raza humana. Pero Cristo quiere marcar la diferencia en tu hogar, en tu familia, en tu vida. Cristo quiere hacer la diferencia. Sea bendito el nombre del Señor. Dice el verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por cuanto todos pecamos, dice la Escritura, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Pero a Dios le agradó darnos a su Hijo amado, para que muriese en la cruz del Calvario. Y nosotros, a través de esa sangre derramada, poder ser limpios de todo pecado. Porque así lo testifica la palabra de Dios, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Llámese chisme, llámese adulterio, fornicación, llámese el robo, llámese delincuencia, no importa el pecado que sea. Cristo murió por los pecadores. Dice el verso 7, angustiado él y afligido. Cristo sufrió una angustia, cual usted y yo tal vez no tenemos ni idea. Cuántas veces nosotros hemos sido angustiados tal vez por la enfermedad, angustiados por los problemas, angustiados por la escasez económica, angustiados por los desempleos. Pero Cristo sufrió esa angustia de mirar cómo la gente le ha rechazado y se va al mismo infierno, a esas criaturas que él hizo. Él fue angustiado al mirar a aquella gente que le desprecia. Pero sabe, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yo sé que tal vez usted como cristiano ha escuchado muchas veces esta palabra a través de los pastores, predicadores, hermano, pero es necesario una vez más escuchar esta palabra. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Cuando aquella gente, aquella multitud, fíjese, aquella multitud de pecadores se sentían con la capacidad de juzgar a Cristo el Señor. Pilato decía, pero qué mal hallo en este hombre, ningún mal he hallado en él. Y la gente decía, él es un blasfemo, él alborota al pueblo, crucifícalo, mátalo. Juzgábamos a Dios, siendo que Dios no debería haber juzgado a nosotros.
Sea bendito el nombre del Señor. Fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pero oiga el verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. ¿Cuántos años vivió Cristo en su humanidad? Una edad muy corta, 33, cerca tal vez de los 34, 33 años. Y la gente le quitó la vida. Obviamente entendemos que el propósito era de Dios, que Cristo hubiese sido crucificado para darnos vida. Pero dice la palabra del Señor que por cárcel y por juicio, Cristo fue a la cárcel como si era el delincuente del barrio, el delincuente de la nación, el delincuente del mundo. Pero sabe, es que no él era el delincuente, éramos nosotros. Pero él tomó ese castigo sobre él para que usted y yo tengamos la esperanza de vida eterna en el reino de los cielos. Por eso dice que por cárcel y por juicio, como cualquier delincuente, lo metieron a la cárcel. Dice que le vendaban sus ojos, le pusieron su corona de espinas y un bastón para burlarse de él. Y decía, si tú eres profeta, y le pegaban en su cabeza, le escupían su rostro, le decían, adivina quién te ha pegado. Pero él enmudeció. Cuando le injuriaban y le decían, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Claro que Cristo tenía el poder de descender de la cruz, pero él tenía que morir porque él miraba el dolor y el sufrimiento que usted y yo tendríamos si Cristo no hubiese muerto. Pero bendito sea el nombre del Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Sea bendito el nombre del Señor. Sea la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en el verso 9, y se dispuso entre los impíos su sepultura. Entre los impíos fue su sepultura. Dice el verso 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mal con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, aunque nunca hubo engaño en él, aunque nunca hubo maldad en él, con todo y eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por los pecados, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sabe? El día que nosotros partamos de esta vida, dice la palabra del Señor que Cristo mismo nos dará la bienvenida en el reino de Dios. Y nos dirá, benditos de mi Padre. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mirará en la recompensa. Mirará el fruto de su sufrimiento. ¿Sabe? Por eso, hermano, hermana, cuando un alma acepta a Cristo, dice la Biblia que hay gozo en el cielo. Y diría yo, hermano, que así como hoy a veces se celebra el cumpleaños, se celebra esto, se celebra aquello, ¿cómo no deberíamos nosotros celebrar cuando un alma acepta a Cristo?
Porque esa alma vale muchísimo. No se paga ni con todo el oro del mundo, dice el salmista. Esa alma solamente ha sido comprada a precio de sangre, la sangre de Cristo. Por eso dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Imagínense, hay gozo en el cielo cuando una persona acepta a Cristo. Tal vez nosotros miramos una persona acepta a Cristo, el hombre con su pelo largo, tal vez hasta maloliente, o la mujer de una manera vestida que nosotros miramos, eso no está bien. Pero sabe, cuando se convierte a Cristo, la Biblia dice que hay gozo en el cielo. Hermano, ¿cómo nosotros como iglesia no deberíamos de gozarnos cuando una persona acepta a Cristo? Yo diría que cuando alguien acepta a Cristo, el pastor debería pasar y abrazar a la persona, y el miembro de iglesia, el líder, el diácono, los que estén en la congregación, deberíamos de pasar y sentirnos gozosos y celebrar que un alma ha aceptado a Cristo. Porque por un alma Dios envió a Felipe al desierto para hablarle al eunuco. Por un alma Dios se regocija. Hermano, ¿por qué? Porque Dios dio su vida por todos nosotros. Si tal vez usted dice, es que yo siento que Dios a mí ya no me ama. Si usted ha vivido el día de hoy, es porque Dios le está dando una oportunidad para acercarse a Él. Si usted ha pensado, es que yo creo que ya Dios no me va a escuchar, yo creo que ya Dios no me ama, yo creo que Dios ya me desechó. No, hermano. Si usted está escuchando palabra de Dios, Dios le ama. Amigo, hermano, tal vez usted ha dejado de congregarse, tal vez se ha apartado. Ya no se congrega, sabe, Dios le ama. Si hoy amaneció vivo, es la oportunidad que usted se acerque a Dios. Vaya a una iglesia, reconcíliese con Dios. Si usted, hermano, hermana, está pasando aflicción, recuerde que Cristo fue afligido. Si usted siente dolor, recuerde que Cristo ha sufrido nuestros dolores. No hay sufrimiento el cual nosotros tengamos que Cristo no haya pasado. Él es el sumo sacerdote que sabe compadecerse de nuestras necesidades. Si usted va a la iglesia y se siente débil espiritualmente, recuerde lo que Dios hizo con Elías cuando Elías se sentía desmayar y dijo, quítame la vida, que no soy mejor que mis padres. ¿Qué hizo Dios con Elías? Come y bebe y sigue caminando. Si usted hoy se siente sin fuerza, vaya a la iglesia, coma palabra de Dios y llénese del Espíritu de Dios y siga caminando hacia adelante. Cristo le ama, Él dio su vida por usted. Tal vez usted dice, es que yo siento que la iglesia no me aman, hermano. Esa es obra del diablo. Cristo le ama, es lo más importante. Tal vez no todo el mundo me ame, pero Cristo me ama. Oh, hermano, tal vez la sociedad no me quiera, pero lo importante aquí es que yo tenga a Cristo y saber que Cristo me ama y entrar en el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso vino a morir Cristo, para darnos redención, para darnos vida, para darnos fortaleza, para tener sanidad a la mente, al alma, al corazón. Cristo le ama, Cristo nos ama. Fue tan grande su amor que lo mostró en la cruz del Calvario. Así que si usted se ha apartado de Dios, acérquese a Dios. Tal vez usted se siente rechazado. A Cristo lo rechazamos injustamente. Tal vez a nosotros nos rechaza alguien y tal vez lo merecemos. Tal vez nuestra misma justificación dice, no, es que no merezco eso, pero tal vez sí lo merecemos. Recuerde que a Cristo lo rechazamos sin merecerlo. Siendo Él el justo, nosotros injustos, le rechazamos a Él. Así que, hermano, yo le invito, vuelva a Cristo. Y si usted está enfermo, clame a Dios. La Biblia dice, si está alguno enfermo entre vosotros, oiga, llame a los ancianos de la iglesia, llámenles. Si usted está enfermo, llame a alguien que ore por usted, llame a su pastor, llámele al pastor. El pastor, si no puede ir, enviará a alguien que ore por usted, pero usted obedezca lo que la Biblia dice. Si estás enfermo, llama a los ancianos de la iglesia, llámales, que vengan y oren por usted. Usted puede llamar aquí a la radio con el hermano, aquí su servidor, el hermano Cepeda, amén, Abimael. Llámele a los pastores, oren por mí, me siento angustiado. Hay gente hoy que toma
pastillas para depresión. No, hermano, venga a orar a Dios, clame a Dios. Si usted quiere seguir tomando, tómelas, pero mire, el consejo divino es que usted clame a Dios, ore a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Le dejo con este mensaje. Que Dios me le bendiga. Para adelante siempre, marchando hacia adelante. Si usted tiene peticiones, llame a los hermanos. Le quiero dar mi número de teléfono. Nosotros estamos en Henderson, en Norte Carolina. Si usted no tiene dónde congregarse y vive por ahí cerca, le invitamos. Estamos en la 515 Yadkin Street, ahí cerca del banco BB&T. Ahí estamos ubicados con la ayuda del Señor. Y si usted gusta, le esperamos ahí. Y nuestro número de teléfono es 919-339-8094. 919-339-8024 o el 252-820-0626. Ahí se puede comunicar con nosotros. Si quiere oración, puede llamarnos y estaremos orando por ustedes. Así que, mis amados hermanos, fue un grande gozo, un grande privilegio de parte de Dios el haber compartido esta palabra bendita de Dios. Y recuerde que Dios le ama. No solamente es una palabra común y corriente, Dios le ama. No, verdaderamente Dios le ama. Verdaderamente Dios nos ama. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, mis hermanos, siempre para adelante con la ayuda del Señor, y vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, levanta al caído, sana al enfermo, Señor. Todo aquel necesitado, en tus manos están, Señor. Dios eterno, aquel que está en aflicción, aquel que está en angustia, aquel que se siente desamparado, hoy en esta hora le ponemos en tus manos, Señor. Sea usted con ellos, mi Señor. Guárdales, mi Dios amado. Aliente sus corazones en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre de gloria, te alabamos, te glorificamos, te damos la honra, la gloria, toda adoración a ti, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que haga efecto, Señor, en cada vida, en cada alma, en cada corazón. Muchas gracias, Dios. Alabado tu nombre para siempre, Dios. Y Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es tu emisora, NC Pentecostés, de la cabeza a los pies, desde Norte Carolina, Estados Unidos, para todo el mundo, sonando en vivo. Ahora escúchanos y míranos todos los días a través de Facebook, YouTube y Seno Radio, con mensajes de sana doctrina y poder. Para peticiones, puedes llamarnos al 919-916-0341. Dios te bendiga. NC Pentecostés, de la cabeza a los pies, tu emisora favorita. El hermano Abimael Cepeda te invita a sintonizar su programa Una Hora de Alabanzas todos los viernes a las 7 de la noche y todos los sábados a la 1 de la tarde. Pregonando el Evangelio en tu radio favorita, NC Pentecostés. Para oración puedes llamar al 919-916-0341. Dios te bendiga.